Muy buenas tardes, qué alegría poderlos saludar y abrir este consultorio. Gracias por permitir entrar a su médico en casa. En directo estamos todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde para que ustedes puedan llamarnos, opinar, hablar sobre ciertos síntomas que nos pueden ayudar a hacer prevención en salud desde el autocuidado, porque somos un cuerpo físico, un cuerpo mental y sobre todo espiritual. Vamos a crear un equilibrio y eso es lo que buscamos. Estamos felices con nuestro rating de sintonía. Sabemos que el programa está siendo de mucha utilidad para ustedes. Eso es lo que quiere Teleantioquia TV en grande. Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy común. Vamos a hablar de sinusitis y vamos a hablar también de rinitis. Vamos a hablar de los ácaros. Vamos a hablar de cómo pueden influir en nuestro estado y en nuestra situación relacionada con la rinitis. Hablar cuál es la incidencia, porque hasta los 17 años en Colombia se presenta más la rinitis. ¿Qué tiene que ver el frío con este par de enfermedades, rinitis y sinusitis? Hemos invitado al doctor Calixto Herrera Gómez. Él es médico especialista, el médico inmunólogo. Gracias por estar con nosotros, doctor. Y él es el director precisamente del Centro Inmunológico Colombiano. Gracias por estar en su médico en casa, doctor. Gracias y felicitaciones por el programa y sé que va a ser un éxito. Bien, doctor, la rinitis, ¿qué es? ¿Cómo podemos definirla? Bueno, la rinitis es una inflamación de la mucosa nasal. El individuo con rinitis, la parte interna se hincha, se inflama. Aquí vemos este esquema. Estos son los cornetes superior, medio, inferior y lo recubre una mucosa. Es un tejido que produce, como su nombre lo indica, moco. Y en el paciente con rinitis esto se inflama y se obstruye, entonces la entrada del aire se impide, el paciente moquea, estornuda, la liberación de mediadores químicos como la histamina dentro de esta área genera obstrucción, rasquiña, hay escurrimiento de moco claro, estornudos en salva, repetición, el paciente le comienza a rascar la nariz, los ojos, y esto es una enfermedad que afecta muchísimo la calidad de vida de las personas y tiene una alta incidencia y una prevalencia en nuestra sociedad, tanto así que podemos decir que en promedio un 33% de la población en los primeros años de vida la sufre, o sea que es una enfermedad supremamente común. A nivel mundial también podemos hablar entre un 20 a 33% de la población mundial y la población en la cual más se presenta es entre los 5 y los 17 años, que en Medellín puede llegar hasta casi al 46% de las personas. No tenemos una explicación a ciencia cierta acerca de esto. ¿Sí? No tenemos una explicación, pero inciden muchísimos factores porque hacen parte de lo que se denomina síndrome inflamatorio alérgico sistémico. O sea, la alergia no es solamente se manifiesta en la nariz, este es el órgano blanco o uno de los órganos blancos. La alergia es un fenómeno que abarca todo el sistema inmune que está repartido por todo el organismo, pero que hace más bulla en ciertos órganos. Entonces en la nariz la llamamos rinitis, en los ojos la llamamos conjuntivitis, en los senos paranasales llamamos sinusitis, itis es inflamación, y en los bronquios lo llamamos asma bronquial, pero la alergia se puede manifestar en la piel, en el tracto digestivo, en la nariz, en los ojos, en todas las superficies. Muy bien, doctor. Hablemos de factores que pueden desencadenar la aparición de la rinitis, la inflamación de la mucosa nasal. Bueno, en nuestro medio, entonces, la principal motivo de desarrollar alergia es la alergia a los ácaros del polvo. Los ácaros del polvo son unos arácnidos microscópicos que en el individuo genéticamente susceptible, su sistema inmunológico alterado lo rechaza. Genera como un mecanismo de rechazo porque cree ciertas estructuras de los ácaros se parecen a los parásitos externos e internos que por siglos de evolución nos infestaron. Entonces él piensa, entre comillas, que lo están invadiendo esos parásitos, monta una respuesta inflamatoria con los mecanismos que por siglos de evolución desarrolló contra eso y es lo que en últimas hace que moquemos, estornudemos, se nos tape la nariz. El mismo cuerpo como que empieza a lavarse, podríamos decir, con esa mucosa. Él trata exactamente de evacuar eso que él siente que lo está invadiendo. Bien, ¿sí? Esos ácaros están aquí, en todos los lugares, pero sobre todo en la cama, en la ropa de cama, en las almohadas. Exacto. Almohadas, ropas, colchones, almohadas viejas, poltronas viejas, peluches, toldillos, cortinas, sobre todo es en la habitación y en particular de los niños donde más se aloja. ¿Qué sucede con la mucosa nasal cuando algo me produce un estornudo, como el polvo, por ejemplo? Entonces lo que ha habido es una reacción inmunológica entre el sistema inmune, detecta la presencia de esas proteínas alergénicas de los ácaros del polvo, genera una respuesta a nivel de ciertas células inflamatorias llamadas mastocitos,
libera una serie de sustancias que ayudan a inflamar, a dilatar los vasos sanguíneos y a activar el sistema inmune y concentrarlo allí. Entonces lo podemos manifestar con estornudos, escurrimiento de moco claro o escurrimiento posterior, rasquiña en la nariz, en los ojos, en la garganta. Los niños riníticos hacen manerismo, se llama, empiezan a rascarse la nariz. Y de pronto se irritan, se las pelan. Exacto, se hace un pliegue transnasal que se llama el pliegue alérgico y se levantan la nariz siempre, se llama el saludo alérgico, a toda hora están sorbiendo mocos o con la velita, como dicen, escurriéndole. Bien. Aquí es muy típico de los niños con rinitis. ¿Qué hacemos con nuestros niños ante un episodio de rinitis? Lo que pasa es que la rinitis es una enfermedad crónica y que además por lo general no desaparece, tiende a empeorar antes, ¿sí? Y la rinitis es la madre de muchísimas enfermedades, por así decirlo, porque es la puerta de entrada de la alergia. Por ejemplo, la vía aérea comienza en la punta de la nariz y termina en los alvéolos pulmonares. Todo lo que pica aquí, repica acá abajo. Aquí lo llamamos rinitis y aquí lo llamamos asma bronquial, pero es el mismo proceso inflamatorio alérgico. Los ácaros del polvo, como dijimos, son los causantes del 76% de los pacientes con rinitis. La respuesta inmunológica alterada, entonces, hace que se inflame la mucosa nasal. Y de esos riníticos, el 50% pueden desarrollar asma bronquial. La asociación ¿Así se cuiden? Así se cuiden muchas veces, sí. Pero por lo general son rinitis que no se han tratado adecuadamente. Entonces, el paciente toman en nuestra CPS loratadina por años, Dios mío, hasta que ya la cosa se complica con sinusitis, asma, bronquitis, gripas a repetición, otitis, faringitis. Bien. Toda la citis se complica. Sí. Doctor, vamos a recordar que tenemos dos líneas para que ustedes puedan consultar, 232-4604 y 01-8051-5015. Tenemos llamada. Hola. Hola, Héctor, muchísimas gracias por este programa tan importante, tan educativo, y también para darle los agradecimientos al doctor. Bueno, Héctor, ¿cuál es tu nombre? Ana Montoya, perdón. Ana, ¿y desde dónde llamas? Roledo. Bueno, bienvenida entonces, adelante con tu inquietud. Bueno, resulta y sucede que tengo una problemática, realmente no sé qué es, si es rinitis, sinusitis, porque la verdad que no he ido donde el médico, pero vengo presentando un flujo nasal más bien como agua. En el momento cuando como alimentos calientes o fríos, también siento esa sensación de demasiado flujo nasal. Y también en el tiempo de cuando hace frío, también siento esa sensación, y fuera de eso mucha humedad en la nariz, no picazón, más bien humedad. Entonces, sí hubo una persona que me dijo que tomara la loratadina, pero la loratadina la suspendí porque me generaba somnolencia. Sí. Entonces, en este momento ando sin tratamiento, o sea, porque realmente soy muy esquiva a tomar medicamentos por problemas de gastritis que tengo. Entonces, quisiera que muy rico ahora que está el doctor ahí, que me recomienda, y muchísimas gracias. Muy bien. Ana, gracias por estar con nosotros en Su Médico en Casa. Gracias. Chao. Doctor bueno, Calisto. Todo paciente con esta sintomatología lo debe de revisar un médico para hacer el diagnóstico, si esta rinitis es de origen alérgico o no. Un 30% no son de origen alérgico. Hay otro tipo de rinitis que se asocian a medicamentos como la aspirina. Hay otras rinitis que son alimentos para la hipertensión arterial, se empeora, enfermedades como el hipotiroidismo. Y otras rinitis que tienen que ver, que se denominaban vasomotoras o no alérgicas, que son las que comenta la señora, gustativas, con sustancias como la pimienta, el pique, se genera mucho de los síntomas de la rinitis, el frío, y entonces esas son de otro tipo. Entonces a esos pacientes hay que hacerle las pruebas de alergia para ver si es de origen alérgico o no, y en ese caso que descubramos que es alérgico, entonces uno le puede ofrecer la inmunoterapia, ¿sí? Las vacunas. El objetivo de estas vacunas es inyectarle un extracto modificado químicamente del ácaro para que en vez de generar alergia, genere tolerancia y protección. Pero es un proceso largo, dura alrededor de 3 años, una dosis mensual con las vacunas de última generación, con unos resultados excelentes. No hay una cura definitiva, la cura definitiva sería cambiarle los genes y por ahora no es posible. Pero el paciente recupera la calidad de vida, lo último termina casi sin medicamentos, los efectos pueden durar entre 3 y 10 años y hasta ahora científicamente es la única terapéutica que es causal, o sea, va al origen del problema. Muy bien, doctor Calisto, ya volvemos con nuestro invitado, él es el director del Centro Inmunológico Colombiano. Vamos a hablar después de mensajes muy cortos sobre la sinusitis.
cómo se presenta, cuáles son esos factores que la desatan, los síntomas, cómo tratarla. Vamos a saber si uno puede ser alérgico a la persona que ama, o puede ser alérgico a un perfume, o puede ser alérgico a ciertos olores. Después de mensajes, para que ustedes se queden con nosotros y recuerden que en cualquier momento pueden llamar porque este consultorio está abierto para ustedes. Volvemos. Qué bueno que ustedes mantienen abierta la puerta a su médico en casa todos los días, de lunes a viernes, 6 de la tarde en directo, para que ustedes puedan formular sus inquietudes o consultas. Blanca, hola. Blanca. Qué bueno que ustedes mantienen abierta la puerta. Blanca, te escuchamos. Bájale el volumen a tu televisor y nos hablamos por el teléfono. Blanca, hola. ¿Aló? Bájale el volumen. Ya lo bajé. Bueno, te escuchamos, Blanca, adelante. Para saludar al doctor, también a Héctor. Gracias. Felicitaciones por el programa. Bienvenida. Todos los días estamos aquí para acompañarte. Sí, señor. Tenía una inquietud. Adelante. Lo que pasa es que a mí me operaron de una rinoplastia. Sí. Y yo continúo como con los síntomas hace ya como 2 años. Pero pues yo no tengo la edad que ustedes dicen, que no sé si es... Bueno, el si doctor te quiere hacer algunas preguntas, ¿verdad, doctor? Sí, quería saber si tendría que hacerme volver a operar, porque yo continúo con los síntomas después de 2 años. Se me obstruyen las fosas nasales y me rasca mucho las ventanitas nasales. Sí, las fosas nasales. Bien. Bueno, ¿algo más? No, pues yo creo que... Bueno, un abrazo. El doctor tiene que... pues me debe preguntar algo, no sé. Bueno, doctor. Bueno, el caso de ella es una cosa Blanca. muy típica de Blanca. Entonces, resulta que a los pacientes con rinitis, como se les va tapando las fosas nasales y no tiene por dónde entrar el aire, ya que se hinchan esos cornetes y se inflaman, entonces los operan. Pero el fenómeno alérgico continúa. Y hasta el 50% de ellos en los primeros 2 años tienen recurrencia de la obstrucción, porque la alergia, que es un fenómeno sistémico, pero que hace bulla más en estos órganos, entonces continúa. Y el paciente se le sigue inflamando porque la reacción inflamatoria de la pelea del sistema inmune contra los ácaros persiste. Entonces terminan otra vez muchas veces operados, hasta que hacen ya una rinitis atrófica por varias cirugías, que es un despropósito. Entonces, así se opere, debe de todo paciente que se vaya a cirugía, debe descartársele la presencia de alergia respiratoria, ¿sí? Que esa rinitis sea de origen alérgico, porque usted lo puede desobstruir quirúrgicamente, pero el fenómeno inflamatorio va a hacer que se hinchen otra vez esa mucosa y entonces vuelve y juega el mismo fenómeno. Entonces hay que hacerle pruebas de alergia y, a pesar de la cirugía, si está indicada, hay que seguir el tratamiento médico. ¿Cómo? Con los antihistamínicos, con el spray nasal, con las pruebas de alergia para determinar si es alérgica o no, y hacerle la inmunoterapia, que es, como te digo, la terapia de choque que va a la origen del problema, que es el fenómeno inmunológico, el cual vamos a modular con este tipo de vacunas. Doctor, muchas gracias. Antes de hablar de sinusitis, hablemos sobre mitos y realidades de la rinitis. ¿Se puede ser alérgico a ciertos perfumes o lociones? En la industria de la perfumería se ha descrito tanto que los pacientes alérgicos son supersensibles a los olores. En un principio son muy sensibles y luego pueden ser que se les va el olfato porque se obstruye tanto. Se les va el olfato, pierden el olfato, y sobre todo si hay pólipos nasales, que es una degeneración mucosa, se forman unas, haga de cuenta cuando usted abre una uva, le quita el pellejo, sí. Así son los pólipos, y entonces eso tapona y obstruye y los pacientes pierden el olfato. Pero puede haber hiperosmia, o sea, un aumento exagerado de la sensibilidad, y detectan los olores a leguas. Bien. Y también alergia a los componentes del perfume también. Mito o realidad, ¿uno puede ser alérgico al olor o al sudor de otra persona? Digamos que tiene un efecto irritativo, pero no conozco como algún estudio específico que diga al olor, ni que sea causal de divorcio tampoco. Bueno, eso ya esa tiene es una más pregunta otras para ir a implicaciones su consultorio jurídico. Psicológicas, caso en casa. Bueno, doctor,
Hablemos de la sinusitis. Ya pues tenemos claro que la rinitis, que le desencadena los efectos. Luego vamos a hablar de tratamientos de ambas enfermedades. Sinusitis. La sinusitis, como su nombre lo indica, es la inflamación de los senos paranasales. Los senos paranasales son unas cavidades que hay en los huesos de la cara, en la parte maxilar, lo que llamamos frontal. El pómulo. Sí, detrás de eso es hueco. Esos senos paranasales tienen funciones de aliviar el peso de la cara, servir de contención en el tono de la voz, tienen varias funciones y son cavidades huecas recubiertas de mucosa y que drenan por unos conductos que se llaman meatos, los cuales tienen de 1 a 2 milímetros. Entonces, si se inflama la mucosa nasal, ese punto de drenaje se obstruye muy fácilmente y al obstruirse entonces se acumula el moco y eso es un caldo de cultivo y se producen las infecciones. A eso lo llamamos sinusitis. Las sinusitis pueden ser agudas o crónicas o subagudas, hay varias clasificaciones. Entonces, la sinusitis aguda es el paciente que con el resfriado común, hasta un 40% de ellos pueden presentarlo, entonces siente una opresión aquí en esta zona o dolor aquí al agacharse, hay escurrimiento de moco ya purulento. Como congestión. Exacto, lo que llama la gente estoy congestionado, estoy tapado. Y entonces es que puede haber escurrimiento de moco purulento, verde o amarillento por la nariz o hacia la parte posterior de la garganta. Eso puede cursar con fiebre, escalofríos, el dolor de cabeza, la congestión nasal y ocular. Y la mayoría de ellos se resuelve solita. Técnicas simples o métodos simples como las irrigaciones con suero fisiológico o solución salina 3, 4 veces en el día, con eso solo muchas veces puede ser suficiente. Doctor, la acumulación de moco en las fosas nasales, que a veces pues por el invierno es muy blando y se puede solucionar con sonarse como lo llamamos comúnmente, o el moco seco, ¿es normal? ¿Con qué frecuencia podría uno pensar que es normal retirar ese moco de las fosas nasales? Digamos que uno normalmente en la mañana lo puede hacer, pero la persona que durante todo el día está a toda hora moqueando, estornudando, teniendo que escupir o botando flemas también, eso ya no es normal, ¿sí? Entonces los síntomas de la rinitis son, repito, moqueadera, estornudadera, obstrucción nasal, taponamiento de la nariz, tos se puede presentar como tos también. Las personas presentan malestar general, como no duermen bien porque se les tapona la nariz, no tienen un sueño profundo ni reparador, roncan. Se irrita la laringe. Exacto, disfonía, el otro día están disfónicos, carraspeando frecuentemente. Esos son signos también que lo hacen pensar a uno en rinitis. Doctor, muchas gracias por venir. Gracias al Centro Inmunológico Colombiano y pues esperamos tenerlo próximamente porque hay otros temas que nos interesan mucho para prevenir en salud desde el autocuidado como es el asma y usted es experto en el tema. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ti y recuerden que todas estas enfermedades, a pesar de ser crónicas, tienen manejo y la respuesta al tratamiento es excelente. Muy buena esa aclaración final. Con ustedes nos vemos Dios mediante mañana. Recuerden, a las 6 de la tarde en directo, Su Médico en Casa. Feliz tarde.